Muy buenas noches a todos los asistentes. Quiero dar la bienvenida al doctor Milton Rodrigo Palma, docente del módulo 9. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a esta sesión de videoconferencia. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas noches a todos los colegas. Vamos a, vamos a compartir pantalla para empezar la sesión. Ok. Entonces, colegas, para mí nuevamente un gusto estar con todos ustedes y poder debatir un poquito sobre aspectos que hemos revisado hace unas semanas atrás. Se ha ido retrasando esta situación por aspectos que hemos tenido conocimiento todos en el grupo respecto a la universidad. Así que vamos a ser lo más cortos y directos posible en esta sesión, ya que gran parte de lo que deberíamos haber abordado ya lo hemos abordado en la primera sesión. Y ahora vamos a ver temas muy puntuales respecto a la litigación oral, considerando además que ustedes van a tener un módulo de juicio oral y eso obviamente es mucho más específico. Aquí estamos hablando de litigación oral de manera genérica, ¿no es verdad? Y en esa eh, en ese ámbito genérico, digamos, vamos a tocar temas que son importantes a la cuestión de la litigación oral a lo largo de todo el proceso, no siendo necesario siempre enfocarnos en el juicio, porque como les repito, ustedes ya van a tener un módulo que hable del juicio específicamente. Entonces, nosotros habíamos hablado un poco en la anterior sesión de esta cuestión de la oralidad. Habíamos visto primero que, obviamente, al ser el derecho un acto de lenguaje, el lenguaje es el medio por el cual vamos a ejercer la profesión, por el cual vamos a buscar la aplicación de la norma, por el cual el Estado aplica la norma, y es el lenguaje, el mecanismo que nos va a servir, en este caso, como en muchos otros, para explicar, describir, interrogar, ordenar, argumentar, dependiendo el rol que nos toque en el proceso, ¿no? Inclusive habíamos visto estos elementos de que, ya hablando de oralidad, las dos grandes vertientes de este instituto serían la dialéctica y la retórica. Dialéctica entendida como el debate o discusión a partir de argumentos contradictorios, y eso ya lo hemos puesto en los cuestionarios, si mal no recuerdo. La retórica como este conjunto de reglas y principios que de alguna forma se encargan del arte de el hablar de forma elegante, de hablar de manera corregida, con el fin de deleitar, persuadir o conmover al auditorio, ¿no es cierto? Y hemos visto estas partes fundamentales, ¿no? Inclusive hemos apelado a el orden que le da al relato y a la retórica judicial y a la doctrina de la retórica que viene desde la doctrina clásica. Estamos hablando de Aristóteles, Cicerón, los grandes oradores que han escrito manuales respecto a esto y que nuestros actuales doctrinarios, empezando de Manuel Atienza, Robert Alex y todos los que de alguna manera desde el año 2000 hasta esta época siguen de moda, porque es cierto, han ido ratificando y además utilizando lo que ya hicieron los grandes oradores de clásicos. Bueno, llegado el momento, habíamos visto que más allá de esto, lo importante es entender que para que el proceso penal tenga, y nuestra litigación en el proceso penal tenga un desarrollo adecuado, ¿no es verdad? No solo basta saber de oratoria, no solo basta saber hablar de alguna manera o intentar ser persuasivo, conmover o convencer al tribunal o a las autoridades. El punto es tener la idea clara. Al litigar oralmente tenemos que tener la idea clara de a qué estamos yendo, qué buscamos conseguir y dónde estamos apuntando de acuerdo al rol que nos toca asumir en el proceso. Entonces, lo primero es identificar
nuestra teoría del caso, que es el elemento y la herramienta de litigación más importante para guiar nuestro desenvolvimiento oral, porque como lo dijimos ya en la primera sesión, y vamos a reiterar esto, si bien la doctrina de la dialéctica, de la retórica nos dan pautas, ¿no? Esquemas de cómo ordenar una narración, de cómo, inclusive, ¿no? Para ellos era muy importante el cómo pararse, la presentación, la presencia, la imagen, que ya habíamos debatido un poco de eso. Los abogados que ahora muchos tienen eh, tatuajes, la vestimenta se ha de alguna manera relajado de alguna forma. Entonces yo creo que esos aspectos muy clásicos, ¿no es cierto?, ya no van a influir mucho en el efecto de la litigación. Obviamente que hay que saber también dónde estamos yendo, no vamos a ir de cualquier forma, ¿no es verdad? Pero son como que ya secundarios. En materia de litigación, y lo que nosotros queremos profundizar es conocer primero y tener la idea clara de a dónde estamos yendo y qué vamos a lograr con nuestra actividad de litigación. ¿No es verdad? Con el debate de ideas, la confrontación de argumentos, porque litigar es eso, ¿no? Participar en una disputa donde hay dos versiones encontradas y donde nosotros pretendemos convencer con que nuestra versión o nuestros argumentos son los más eficientes, o por lo menos los más creíbles y verosímiles. Entonces, habíamos hablado de la teoría del caso en el sentido de que es una herramienta de litigación que nos permite organizar la acusación o la defensa, obviamente, porque nos sirve a todos, ¿no? Al señor fiscal, le va a servir al defensor, al abogado de la víctima, porque nos va a permitir ordenar los hechos, nos va a permitir subsumir o no subsumir el hecho en un tipo penal y acreditar la proposición de una acusación o la defensa con elementos de prueba. Para eso, inclusive habíamos visto las características que debe tener esta teoría del caso, y aquí nos quedamos, que debe ser única, por supuesto, que el acusador, sobre todo el acusador, no puede ir cambiando teorías del caso porque va a perder el norte del proceso, va a generar un defecto de incongruencia posiblemente entre la investigación y el juicio oral, porque la congruencia no solamente habla de acusación y sentencia, sino también de todo el proceso en cuanto a los hechos, no siempre a los delitos, pero en cuanto a los hechos sí. Entonces, tiene que ser única, sí. La defensa también, porque la defensa, si tiene una sola teoría del caso, va a ser creíble ante el tribunal, y en los casos en los que los defensores empecemos a cambiar de teoría del caso, vamos a perder credibilidad. Y habíamos dado incluso un ejemplo que ya referí, que incluso un colega ya utilizó esto en un curso, y lo dijimos con el Colegio de Abogados, el caso muy bonito que nos da el libro de Weidelman y Dius respecto al caso del señor Kiev, y que lo habíamos explicado y habíamos quedado ahí, ¿no? Que el señor Kiev llegaba a Estados Unidos, estaba con una cadena de comida rápida, con una concesión de comida rápida, había llegado de Polonia él, después de trabajar aquí un tiempo y conseguir ese negocio, trae a su familia o lleva a su familia recién a los Estados Unidos, y es que empieza a trabajar con la familia en ese lugar, pero de manera posterior, ¿no es verdad? Posterior, él es denunciado por su esposa por un presunto abuso sexual a su hija Ana, y la teoría del caso de la fiscalía era esa, ¿no? Que inclusive la esposa del señor Kiev, quien denuncia este hecho, habría traído a su madre desde Polonia, a la abuela de Ana, para que la cuide y para que mientras la señora Kiev trabaja en el lugar de comida rápida, para esta persona, la abuela, la cuide a la menor y no esté sola con el padre, ¿no? Esa era la teoría del Ministerio Público, y la defensa planteó su propia teoría de que jamás existieron los hechos. Ana había sido manipulada por su madre y además motivada por un despecho, porque el señor Kiev había tenido otra mujer y la ambición de quedarse con el negocio.
Entonces, ahí van surgiendo elementos que demuestran estas características que estamos hablando respecto a la teoría del caso, ¿no? La flexibilidad, ¿sí? Y además que debe ser autosuficiente, debe poder explicar de manera adecuada, ¿no es verdad?, la teoría del caso. Eh, los elementos que surjan en el juicio, los elementos que surjan en el proceso, ya sea una medida cautelar, porque también en todas las audiencias hay elementos sorpresivos y con los que no contamos. Entonces, por lo menos nuestra versión, por lo menos nuestra teoría, tiene que ir con una autosuficiencia para poder explicar determinados elementos que vayan surgiendo, ¿no? En este caso, en el ejemplo, la defensa había podido sacar en el contrainterrogatorio de la abuela de Ana, de la madre de la señora Kiev, que la señora Kiev y su madre trabajaban en el mismo horario, ¿no? Porque el trabajo era muy duro y de esa manera se podían repartir el trabajo. Entonces, en la teoría del caso del Ministerio Público jamás pudo explicar la contradicción entre yo traje a mi madre desde Polonia para que se quede con mi hija y la cuide del acusado que puede repetir los hechos de abuso, con la declaración de la madre que dice, pero yo trabajo con ella al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no había una explicación respecto a ese extremo y obviamente ha influido mucho en la teoría en la decisión final, porque inclusive después se pudo demostrar que la señora Kiev había intentado hablar o había hablado con los dueños de la concesión, diciéndoles que ella se haría cargo del negocio cuando que ella se haría cargo del negocio porque su marido iba a ser detenido. Entonces, lo que queremos demostrar aquí, Entra al primero, curso. El curso. Hoy ya había habido. lo que queremos demostrar aquí primero es la importancia de estas características, ¿no? Una teoría única, sí, pero flexible, que puede explicar varios elementos que vayan a surgir dentro del proceso, autosuficiente, simple, lógica, congruente, directa. La teoría del caso debe ser un relato bastante directo, corto y simple, no complicar las ideas, no complicar los argumentos y mucho más de manera oral. Mientras más claros seamos en la idea que queremos expresar, el tribunal lo va a entender de mejor forma. Entonces, ¿cuáles serían las finalidades de esta teoría del caso? Primero, como habíamos ya mencionado, planificar, direccionar y ejecutar la práctica de pruebas en el juicio, ¿no? Planificamos nuestra prueba en base a los hechos que vamos a querer probar, por supuesto. Vamos a direccionar esos elementos de prueba de acuerdo a lo que requiere nuestra teoría del caso y sobre todo ejecutar, ¿no? Ver qué elementos de prueba vamos a utilizar en qué momentos del proceso, en qué momentos del juicio, si nos vamos a basar en un orden cronológico, si nos vamos a basar en un orden temático, son elementos muy importantes como finalidades de la teoría del caso. Tener un concepto claro de la importancia de cada prueba y eliminar la prueba superflua e innecesaria. Sí, por supuesto, porque hay elementos de prueba, y hay que estar muy atentos a eso, que a veces el Ministerio Público, si estamos en la defensa, renuncia, ¿no? Y si nosotros nos hemos adherido o hemos hecho nuestras esas pruebas, entonces hay que tener la importancia de la renuncia que hace el Ministerio Público de esos elementos de prueba, que a veces nos pueden servir a nosotros y manifestarle eso al tribunal en el momento oportuno, ¿no? O a veces, como ocurre también, que se presenta toda la prueba que existe o que se ha recabado durante la etapa preparatoria y que inclusive le sirve a la defensa, ¿no? Muchos acusadores presentan elementos de prueba que inclusive son de utilidad para los defensores. Entonces, creo que de acuerdo a nuestra teoría del caso, nosotros vamos a tener un concepto claro, de la importancia de cada elemento probatorio y vamos a poder eliminar la que no sea importante para el proceso en sí. Bueno, ¿qué preguntas o qué aspectos debe responder la teoría del caso? Esto es algo que lo vamos a encontrar en cualquier libro, manual o texto de
litigación, pero más allá de que se hablen de muchas más preguntas, creo que las más básicas son estas, ¿no? Primero que debe respondernos la teoría del caso, quién cometió el delito, quién es el sujeto activo, ¿no es verdad?, de la comisión del hecho ilícito, debe respondernos a quién es la víctima, quién es el sujeto pasivo, de manera clara, precisa. Debe referirnos, obviamente, a una circunstancia del lugar, debe decirnos dónde, debe ser clara la teoría respecto al momento y al tiempo, el cuándo, el cómo. Muchas veces no podemos determinar el por qué, por supuesto, pero hay casos en los que el por qué es muy relevante, ¿no? Porque el móvil de la comisión de un determinado delito en determinados casos tiene una gran relevancia y una gran importancia para el proceso, ¿no? Entonces, hay que analizar en qué casos sería relevante hablar del por qué, en qué casos sería relevante demostrar la motivación, el móvil del sujeto activo para cometer el delito, porque eso nos va a ayudar a identificar de mejor manera los elementos más importantes de nuestra teoría del caso y el resultado, ¿no? Cuál es la consecuencia, si realmente el bien jurídico ha sido afectado por la comisión del delito, elementos que son importantes al momento de considerar la teoría del caso y que obviamente hacen a la litigación oral que vamos a desplegar durante el proceso. Por ejemplo, hace unas semanas he tenido un proceso en el que unas personas habían entrado a robar todo un taller de carpintería, o sea, ni siquiera una máquina, un taladro, digamos, ¿no? Sino que habían entrado a robar absolutamente todo el taller de carpintería. No han dejado ni una madera. Se han sacado máquinas, han sacado madera, han sacado puertas, han sacado mil cosas. Porque, bueno, era un inmueble que estaba partido a la mitad y la mitad era la carpintería y la otra mitad era el inmueble, y había un problema de derecho propietario ahí, ¿no? Los que vivían en la otra mitad del inmueble, que no era la carpintería, querían apropiarse ya de todo el inmueble porque querían ejercer posesión de todo. Entonces, los sujetos los propietarios y el sujeto que trabajaba en esta carpintería viaja por una semana, ¿no? Dice, ¿no? Voy a viajar, no sé qué, vuelve y no encuentra nada. Pregunta a todo el mundo y nadie ha visto nada, ¿no? ¿Qué vecino, quién se va a querer meter en el proceso judicial y en el problema, ¿no? No había prueba directa. Nunca hubo prueba directa del robo. Nunca en esa teoría del caso que se manejó se supo cuándo ni cómo. Es más, la defensa, obviamente, de estas personas ha puesto en duda el quién, que eran ellos, ¿no es cierto? Porque no había prueba directa, nadie declaraba. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando llega el trabajador de la famosa carpintería, le abre esta persona la puerta, le hace pasar, porque tenían que pasar por la misma puerta para entrar al otro lado del inmueble, y le dice, el problema no es contigo, es con los propietarios del inmueble, entonces con los que tenemos el problema de derecho propietario, así que hemos guardado aquí tu caja de herramientas, ¿no? La que tenía el carpintero, que era privada, digamos, ¿no? No era de los dueños del negocio. Y le devuelven. Entonces, había una prueba indirecta, indiciaria, que era elemental, ¿no? Con eso se demostraba que ellos ya estaban en posesión de las cosas, que ya se apoderaron de las cosas. Es más, les reconocen, le dicen, sí, está todo bajo inventario y no sé qué. Sin embargo, en el juicio, el tribunal nos ha dicho que, bueno, no nos ha dicho nada, ¿no? Nos ha dicho que se absuelve a los acusados porque la prueba no ha sido suficiente. Habían otros indicios, ¿no? Entonces, hay casos en los que no vamos a tener el quién
no vamos a tener el dónde, el cuándo, el cómo, pero no olvidemos que en el derecho penal, y esto es algo que ya la doctrina lo ha admitido, es la prueba, algo que ha admitido ya la doctrina es la prueba indiciaria, la prueba circunstancial o la prueba indirecta, ¿no? Entonces, los delitos no se cometen las personas no cometen los delitos con la intención de ser, pues, encontrados, sino que más bien evitan ser descubiertos. Y muchas veces no puedes conseguir los elementos de prueba porque no hay cámaras de video, no hay grabaciones, e inclusive ni siquiera las personas cercanas al lugar quieren declarar porque hay relación entre las personas y es difícil. Entonces, es importante entender realmente hasta dónde va a llegar nuestra teoría del caso y qué preguntas de estas básicas va a responder para saber a qué elementos vamos a apuntar. Muy bien, entonces la elaboración de la teoría del caso, esto es una obviedad. Desde que tomamos conocimiento del hecho, el fiscal, desde que empieza, le llega el proceso, toma conocimiento de la probable comisión de un delito. El abogado de la víctima, lo mismo, cuando vaya a su cliente le diga, bueno, me han robado, me han estafado, es el momento en el que el abogado o el asesor o el patrocinante va a tener la oportunidad de elaborar su teoría del caso, primero en su cabeza. Primero va a poder hacer una teoría en su cabeza, va a poder ir armando de acuerdo a los elementos de hecho que nos traiga el cliente, qué delito podría ser, qué elementos del tipo concurren, qué elementos no concurren, y después irá viendo qué elementos de prueba, con qué elementos de prueba cuenta, ¿no es cierto? Entonces, la defensa, lo mismo, hacemos el mismo papel, solamente que desde el rol del frente, del defensor, que desde el momento que tengamos conocimiento del hecho delictivo, vamos a empezar a elaborar nuestra teoría del caso, de acuerdo a los elementos del tipo penal, de acuerdo a las proposiciones fácticas, que en un momento las vamos a ver, y de acuerdo a los elementos de prueba que vayamos consiguiendo o con los que ya cuente el cliente. Entonces, no es equivocado el criterio de que la teoría del caso solo se utiliza en juicio, más bien ese es un completo error, ya que la etapa preparatoria es una etapa preparatoria de juicio, obviamente. Entonces, vamos a ir elaborando ese debate y ese juicio al final, desde el primer momento. Muy bien. Ahora, respecto a las proposiciones fácticas, este es el elemento central de la teoría del caso y también el elemento central del proceso penal, creo. Todo se basa en proposiciones fácticas y cuando veamos un poco ya de la argumentación jurídica que vamos a ver ahora, más adelante, algo muy superficial para lo que nos es útil en este curso, todo se va a basar en proposiciones fácticas. Todo se va a basar en afirmaciones de hecho, ¿no? El libro o el material que hemos pasado como el material de lectura obligatorio, tal vez muchos lo conocen, yo creo que sí, porque es uno de los pocos manuales de litigación que realmente están adecuados a nuestro código, ¿no? Esos autores se han dedicado a explicar los artículos de nuestro código uno por uno prácticamente. Entonces, los que no lo conozcan, leerlo creo que es una obligación para litigar. Beitelman y Diuse dicen, son afirmaciones de hecho. O sea, yo puedo afirmar un hecho, es decir, Juan realizó un depósito a Pedro en tal fecha. ¿No es verdad? Entonces, esa afirmación de hecho se va a volver una proposición fáctica, ¿no? Un suceso que se da en un lugar determinado, en una hora y una fecha determinada, por sujetos determinados. Y esa afirmación se da en relación a lo sucedido en el caso, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es tan importante la proposición fáctica? ¿Ok?
Que venga nuestro cliente y nos diga, sí, lo que pasa es que después de que esta persona me ha hecho firmar un contrato o que me ha convencido de esta forma, yo le he hecho un depósito. Aquí está mi voucher o mi extracto del banco donde yo le he hecho un depósito. Esa afirmación de hecho, esa proposición fáctica, sirve para acreditar un elemento del tipo penal. Sirve para acreditar un elemento de la teoría jurídica del caso. Por eso es importante, porque ese hecho ahora lo vamos a llevar al tipo penal. Vamos a trabajar con eso. Hecho, tipo penal. La proposición fáctica la vamos a llevar al tipo penal. Si estamos hablando de una presunta estafa, habremos visto que nos ha contado algo respecto al engaño, ¿no es cierto? Habremos visto que había un error porque el sujeto pasivo ha apreciado de manera equivocada y falsa la realidad a consecuencia de ese engaño, entonces ya habría un engaño, un error, y a partir de ese error nos dice, yo he hecho un depósito. Entonces, ese depósito, esa afirmación de hecho, esa proposición fáctica va a venir a llenar, a acreditar un elemento de la teoría jurídica que va a ser la disposición patrimonial del delito de estafa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros analizamos la teoría del caso y las proposiciones fácticas y su importancia, es pues fundamental, porque la proposición fáctica llega a ser esa afirmación de hecho que va a darnos de que está en nuestra plataforma fáctica, ¿no es cierto? Porque hemos visto la teoría fáctica, jurídica y probatoria. Y en ese orden, la proposición fáctica va a llenar un elemento de nuestra teoría jurídica y a partir de ese elemento de la teoría jurídica que se adecue, que se llene, que se cumpla, vamos a ver con qué pruebas sustentamos este hecho. En este caso sería, obviamente, el depósito y está, pero obviamente que hay casos mucho más difíciles que esos, pero la idea general de las proposiciones fácticas es eso. Es un elemento legal que se reformula en un lenguaje corriente, la proposición fáctica. Es la disposición patrimonial, el engaño, el error, la apropiación en el delito ilegítima, en el delito de hurto, todos esos elementos legales, elementos constitutivos del tipo penal, están reformulados en lenguaje corriente, ¿no? Me dijo que era de oro, pero no había sido de oro. Me dijo que era una cooperativa, había publicidad que decía que iban a dar 15% de interés, ¿no es cierto? Deposito mi plata y nunca más apareció. No sé, tantas formas de cometer delitos y además de establecer proposiciones fácticas, ¿no? Los elementos del tipo reformulados en un lenguaje corriente que se remiten a experiencias concretas del caso sobre las que un testigo puede declarar. Por consiguiente, los relatos de nuestros testigos determinan el contenido de las proposiciones fácticas y muchas veces no solamente los testigos, sino también la prueba documental u otra clase de medio probatorio. Como un ejemplo muy, pero muy didáctico que establece este manual, nos habla de una estafa, ¿no? Nos dice que una persona, don Agustín, que estaba por cumplir 25 años de matrimonio, decide adquirir un valioso cuadro, un Dalí original. Y este señor sabía que su esposa ha sido siempre fanática de este pintor español y para ello se dirige a la galería de arte más prestigiosa de la ciudad, de la señora Martita, ¿no es cierto? Y esta galería había anunciado repetidamente en los diarios su colección de cuadros de Dalí. Había conversado directamente con esta persona, con la señora Martita. Esta le muestra una obra de Dalí, ¿no? Al momento de mostrarle el cuadro le dice, mire este precioso Dalí, su señora va a quedar encantada. Le exhibe un certificado de autenticidad extendido por el Museo de Madrid incluso, ¿no? Y mientras negocian en la oficina, Martita recibe un llamado telefónico, que pone altoparlantes, en el que supuestamente el director del Louvre, un museo francés, le pide esa pintura para la exposición, como para terminar de convencerlo, ¿no? Un gran museo estaba queriendo el mismo cuadro. Entonces, don Agustín decide comprarlo, Martita cobra
ahí dice 500.000, don Agustín acepta y paga en un solo cheque. Cuando llega a su casa, le muestra a su mujer el cuadro, ¿no es cierto? Exhibe ante todos sus amigos este elemento, este cuadro, esta gran obra. Algunos días después, cuando pretende asegurarlo, ya en la compañía de seguros, el experto de la compañía le confirma que es una reproducción de alta calidad. Entonces, don Agustín desea que la señora Martita sea condenada a la pena más grave por el delito de estafa, por ser una gran timadora, porque lo habría engañado, ¿no? Además que le ha causado un daño social, moral, porque hasta ha quedado mal con sus amistades, porque ya lo expuso como original cuando era una simple réplica. Entonces, ese ejemplo tan simple nos va a demostrar cómo desmenuzar, cómo desintegrar las proposiciones fácticas, ¿no? Primero, como elemento 1 del supuesto delito de estafa, la proposición fáctica número 1, la señora Martita le dijo a don Agustín que las pinturas eran auténticas, ¿no? Y creo que ahí se va a avanzar el engaño, ¿no? Engaños o artificios. La señora Martita le dice a don Agustín que las pinturas eran auténticas. La segunda proposición fáctica, la señora Martita le mostró a don Agustín un certificado de autenticidad falso, ¿no? Porque supuestamente había sido expedido por el Museo en Madrid, pero no había sido cierto. Y la tercera proposición fáctica, miren, que un solo elemento del tipo penal, un solo elemento de nuestra teoría jurídica puede estar acreditado por diversas proposiciones fácticas. Puede ser por una, puede ser por dos, puede ser por más, no existe prohibición alguna. Lo que no puede suceder es que exista un elemento del tipo penal de nuestra teoría jurídica que no esté acreditado por ninguna proposición fáctica. Eso sí es un error que obviamente en la litigación nos va a costar carísimo, dependiendo de la etapa en la que estemos, pero de todas formas nos va a costar muy caro. La tercera proposición fáctica, que mientras don Agustín negociaba el precio con la señora Martita, recibe un llamado incluso, ¿no? Que pone en altavoz, en el cual su hermano, el hermano de la denunciada, se habría hecho pasar por el director de un museo de bellas artes y solicitaba las pinturas, ¿no? Inclusive como un elemento de engaño que la galería de la señora había sido las más famosas del país. El otro elemento, ¿cómo acreditamos el dolo? ¿No? La señora Martita sabía, cuando le dijo a don Agustín que la pintura era auténtica, que en realidad era una reproducción. Habrá que demostrar esa proposición fáctica para hablar de dolo, que es conocimiento y voluntad, como ustedes muy bien saben. La segunda proposición fáctica, la señora Martita había ofrecido la misma pintura el día anterior a un familiar y le había señalado a ese familiar que era una reproducción de alta calidad. Entonces, obviamente sabía. El error, ¿no? El error en la víctima. El error en la víctima, podemos ver que hay dos proposiciones del ejemplo. Don Agustín llegó a su casa con la pintura, se la regaló a su mujer y le dice, ¿no? Es original, te la regalo. La segunda, don Agustín fue a la semana siguiente a una compañía de seguros y le dicen que es una copia o una réplica. Entonces, ahí estamos hablando de la importancia y lo fácil y además lo didáctico que del ejemplo de ver cómo sacar proposiciones fácticas a un caso para llenar nuestra teoría jurídica y en función a eso dirigir, guiar y revisar nuestra teoría probatoria. Muy bien, entonces explicadas qué son las proposiciones fácticas, bien habiendo visto su importancia y la relevancia de lo que estamos hablando, y el rol tan importante que juegan, dentro de la teoría del caso, hay que hablar de que estas proposiciones fácticas van a terminar definiendo toda nuestra estrategia de litigación a lo largo de todo el juicio y de todo el proceso. Es común ver a abogados en juicio, inclusive en medidas cautelares, en cualquier tipo de audiencia, apelaciones, que, por ejemplo, utilizan la objeción
como un elemento de demostración de fuerza, digamos, ¿no? O como para demostrarle a su cliente o al tribunal o a los demás que sabe objetar, cuando la objeción es un recurso eminentemente estratégico. Yo solamente voy a objetar todas aquellas preguntas que afecten a mi teoría del caso y que de alguna forma estén pues afectando a mis proposiciones fácticas. Si hay una pregunta sugestiva en el juicio que le está preguntando a doña Martita o al que trabaja con doña Martita del caso que hablábamos y le dice, ¿no es verdad que usted no sabía que era ese cuadro Dalí era una réplica? Esa pregunta sí puede ser objetada porque está yendo directamente a atacar mi teoría del caso. Una de mis proposiciones fácticas más importantes, que es la de el engaño, que ella sabía que era una pintura, era una réplica y me la ha vendido como una original. Entonces, ahí sí objetaré. Pero si le dice, no es verdad que Juanita es su hija, digamos, ¿para qué vamos a objetar esa pregunta? ¿Y para qué vamos a perjudicar el desarrollo del debate cuando no afecta en lo absoluto a nuestra teoría del caso, a nuestras proposiciones fácticas, ni a nuestra teoría jurídica? ¿No es verdad? Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque inclusive las proposiciones fácticas nos ayudan a determinar cuándo vamos a actuar y cuándo no. Después, este elemento del escáner, que sí es muy interesante, que Weidelman y Deuce establecen de manera muy clara que nuestra teoría del caso va a venir a ser como la guía, ¿no? Nuestra carta, nuestro mapa del proceso, y que nos va a servir para analizar, para escanear, que es el término que utilizan, que es muy didáctico, dicen para escanear toda la información que llega a juicio, ¿no? Lo que dice un testigo, lo que se olvidó decir un testigo, lo que dice en cierta parte de cierto documento. Entonces, nosotros, como abogados, estemos en el lugar en el que estemos, al ejercer la litigación oral, debemos escanear el caso, la información que entra poco a poco y de manera rápida y además inesperada, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un escáner total de esa información en un instante para ver si esa información afecta, favorece o es irrelevante para nuestra teoría del caso. De eso se trata la técnica del escáner y los autores lo explican de manera muy, muy didáctica, que el abogado está, mientras interroga a un testigo, está viendo qué hace el otro abogado, qué hace el juez, está revisando documentos, está viendo la declaración anterior y mientras hace todo eso tiene que escanear su caso de acuerdo a sus proposiciones fácticas, de acuerdo a su teoría jurídica y a su teoría probatoria. Entonces, es interesante esa técnica del escáner y está muy bien explicado por los autores del libro que lo hacen de manera muy interesante. Finalmente, obviamente que el acusador tendrá que probar todas las proposiciones fácticas de su teoría del caso, ¿no? En el caso del acusador, como ustedes saben muy bien, es muy difícil ser un acusador en un sistema acusatorio porque tiene la carga total de la prueba, tiene que acreditar las proposiciones fácticas mediante elementos probatorios, ya sea de manera directa o indirecta, pero más allá de toda esa actividad que va a realizar, debe cumplir con todos los elementos del tipo penal. El acusador no puede obviar ni un solo elemento del tipo penal porque si no, no es delito. Por el principio de taxatividad y de legalidad y el principio de tipicidad de la norma penal, solamente es delito toda aquella conducta que se adecue de manera exacta y de manera completa a la descripción de hecho que se hace en un tipo penal, ¿no es cierto? Entonces, tienen que acreditar los acusadores necesariamente todas sus proposiciones fácticas para acreditar su teoría del caso y ganar el proceso de acuerdo, o la audiencia, dependiendo en la que se encuentren, ¿no? La defensa puede negar la participación del sujeto, que hay muchas defensas de esa clase cuando corresponde,
o puede tratar simplemente de atacar una sola proposición fáctica, ¿no? Para desacreditar un elemento del tipo penal, y si la defensa lograría desacreditar y eliminar un elemento del tipo penal, no va a haber delito. Y obviamente nuestra teoría del caso se puede basar solamente en esa proposición fáctica, aunque muy arriesgado poner, como vulgarmente se dice, ¿no? Todos los huevos en una sola canasta y apuntar solamente a una proposición fáctica, muy arriesgado. Pero hay casos en los que realmente amerita, porque hay acusaciones que a veces no están para nada bien hechas, y bajando un solo elemento podemos desacreditar la teoría del caso de los acusadores. Hace poco tiempo vi, era un estelionato, ¿sí? Era un estelionato de $250,000. Era un caso que tenía, les digo, no sé, 12 cuerpos en la fiscalía. Empezó con muchos acusados, terminaron con 2. Llegado el momento, y además que era estafa, estelionato, falsedad, todo en un principio, ¿no es cierto? Todo el Código Penal. Pero después se quedan con el estelionato y el fiscal decide irse a juicio con estelionato. Bueno, 12 cuerpos de proceso, prueba de todo lado, el sujeto con detención preventiva antes de la 1173, obviamente, un montón de plata en juego, y además, no sé, 3 años de proceso, ¿no? 3 años de proceso y no llegaban a juicio, habían incidentes, se anulaban, todo muy complejo. Llega a juicio y cuando revisamos la acusación, bueno, obviamente hablaba de un estelionato y no sé qué, cuando vemos la declaración de la víctima ante el investigador, ¿no? Y en su declaración, él daba, la víctima, que era un empresario, da a entender que él sabía, tenía conocimiento, que los grandes terrenos que había comprado, que al final nunca pasaron a su propiedad, no eran del acusado, del imputado. O sea, el estelionato es vender algo ajeno, entonces se lo acusaba porque había vendido algo que no era suyo. Pero en este caso, la víctima, desde el primer momento de la investigación, dijo, sí, yo sabía, ¿no? No lo dijo tan claro ante el policía, pero daba a entender eso. Entonces, en juicio, cuando va a declarar la víctima, lo primero que se hace es preguntarle eso. Y se le dice, bueno, ¿usted cómo llega a interesarse en estos terrenos? Que bueno, yo veo una inmobiliaria, que no sé qué, que tenía un proyecto, ya, muy bien. Y cuando llega a contactarse con este señor, usted revisó los documentos, sí. ¿Y a nombre de quién estaban? De Natalia, digamos, ¿no? Sí, entonces usted sabía que el inmueble no era de él. Sí, la víctima sabía. Y eso fue lo único que hicimos durante todo el juicio y realmente funcionó, porque como ustedes muy bien saben, el estelionato es una estafa calificada, es una forma de estafar, ¿no es cierto? Solamente que tiene una conducta específica. Y requiere, al ser una defraudación, porque dice estafas y otras defraudaciones, el título del Código Penal que habla de estos delitos, requiere un engaño. Para que haya estelionato, aunque no esté especificado explícitamente en el tipo penal, la doctrina ya lo ha establecido. Debe haber un fraude, una intención de fraude, por lo menos. Entonces, la defensa atacó eso, que nunca había engaño, y después de 3 años, 12 cuerpos, un montón de problemas, gente en la cárcel, solamente por bajar una proposición fáctica, salió absuelto, ¿no? Entonces, esa es la importancia de las proposiciones fácticas y la teoría del caso cuando estamos hablando de litigación oral en el proceso penal. Y como último elemento, obviamente la construcción de la teoría del caso nos permite hacer un análisis detallado de los hechos, la subsunción del tipo penal,
hay que necesariamente desglosar el tipo penal y ver qué proposiciones fácticas tenemos para cada elemento del tipo penal, y de ahí, obviamente, ver los elementos probatorios, evaluar qué pruebas tengo, qué pruebas me faltan, qué pruebas tengo que conseguir para cada elemento. Obviamente, y siempre haciendo un análisis sistemático de la norma penal, hay que hay que analizar, identificar el bien jurídico protegido, ¿no es verdad? Siempre. Un análisis pormenorizado de la prueba. Hay que ver la técnica de FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades propias y del contrario. Y obviamente que la teoría del caso es la base para preparar las conclusiones que, como referimos antes, ustedes ya van a tener un módulo que hable del juicio y ahí van a ver todos los contrainterrogatorios y elementos propiamente del juicio y alegatos, ¿no? Ahora, respecto a a la parte final, que me parece bien importante para desarrollar en este módulo. Los argumentos. O sea, si estamos hablando de litigación oral y si estamos hablando de que el derecho es una empresa, es una ciencia, es una empresa que se aplica mediante el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, debemos basarnos en los aspectos más generales. No es necesario profundizar tanto como muchos estudiosos hablan de argumentación. Creo que hay muchos libros de argumentación que pretenden hacernos estudiar lógica, que está bien, porque hay que saber algo de lógica, pero es un poco más difícil entrar a ese terreno, un poco de filosofía, lógica propiamente dicha, como ciencia, como material de estudio, porque hay muchos argumentos o elementos de la argumentación que no son tan necesarios, pero si hablamos de recursos, ya por lo menos para la elaboración de recursos me parece mucho más, o acciones de inconstitucionalidad, hay que tener conocimiento de estos elementos. Pero en la litigación oral, y eso es algo que los abogados muchas veces nos cuesta entender. Muchos creen que se trata de ir y volvernos Klaus Roxin delante del juez, ¿no? O por lo menos decirle al juez, es que Roxin dice, y tratarle de demostrar que nosotros hemos leído algo. Y creo que esa nunca va a ser la intención, porque primero que no estamos ahí para demostrar que leemos, ni nada, sino que estamos defendiendo a una persona o patrocinando a una persona. Y la idea es ser claro, directo y con argumentos realmente concretos y además esperar que el juez los entienda. Más allá de eso, nuestro rol cambia cuando nosotros escuchamos, porque ahí nos va a tocar identificar argumentos. Y eso es lo que yo quisiera, en lo que yo quisiera centrarme ahora. La identificación primero de qué es un argumento, por qué está compuesto, y después cómo identificamos los argumentos que no están bien hechos, para que nosotros ya en la práctica oral podamos refutar, podamos identificar los defectos y armar una adecuada estrategia de litigación dependiendo del caso. Entonces, tanto en la oralidad como en el medio escrito debemos observar primero las proposiciones. Ya no proposiciones fácticas entendidas técnicamente como la teoría del caso, sino que ¿qué son las proposiciones en general? Y las proposiciones son afirmaciones según la lógica, ¿no? La lógica dice que una proposición es una afirmación. Se afirma que algo es o que no es, ¿no? María ganó un premio. Llueve. El premio fue ganado por María. Puedo decirlo de muchas formas, pero estoy afirmando algo. O María no ganó, pero es una afirmación, aunque no haya ganado, ¿no? Entonces, las proposiciones no son preguntas, porque nadie está preguntando nada, no son órdenes y no estamos exclamando, ¿no? No queremos dar a conocer nuestros sentimientos. Estamos afirmando cosas. Que pasó esto, que no pasó esto, que esto es esto o que esto no es determinado elemento. Entonces, las preguntas, las órdenes, las exclamaciones no se pueden afirmar y no se pueden negar. Lo primero que hay que entender cuando hablamos de argumentación, las proposiciones. Afirmaciones.
afirmaciones. Muy bien. Bueno, y si las proposiciones dentro de la lógica son eso, son afirmaciones de determinados hechos, circunstancias o elementos, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son un conjunto de proposiciones que afirma algo. Las proposiciones son los ladrillos con los que están hechos los argumentos. Entonces, cuando nosotros hablamos de argumentación, estamos hablando de conjunto de proposiciones que van edificando, construyendo un argumento. El argumento entonces está estructurado de proposiciones, de afirmaciones, de razones, ¿no es cierto? Cuando afirmamos o llegamos a una proposición basándonos en otras proposiciones, decimos que hemos hecho una inferencia. Por supuesto, si yo ya parto de una proposición, de una afirmación, voy a llegar a un determinada, a otra proposición en base a esa primera, va a ser en razón a una inferencia lógica, deductiva. Entonces, ahí es donde va a entrar la elaboración de los argumentos y el control de los argumentos en la litigación oral. Si digo, llueve, a partir de esa afirmación, de esa proposición, yo puedo llegar al argumento de que si salgo, me voy a mojar. ¿No es verdad? Eso es lo que un libro básico de lógica nos va a decir. Los argumentos están estructurados por proposiciones. Y cuando llegamos de una proposición a otra, ese nexo, ese hilo conductor entre una y otra es una inferencia. Entonces, la inferencia es el proceso que puede ligar un conjunto de proposiciones. La inferencia lógica, deductiva, racional, una operación, una actividad netamente intelectual. Entonces, para que exista un argumento y para que nosotros podamos decir, no estoy de acuerdo con ese argumento, señor juez, o el argumento de la contraparte es equivocado, errado, falaz, o lo que nos toque decir, primero tiene que haber una estructura en ese conjunto de proposiciones. Una estructura que nos muestre una inferencia entre cada una de las proposiciones, porque si no, y eso no lo he escrito en la diapositiva porque se me fue y me estoy dando cuenta ahorita, mil disculpas, porque cuando no existe una relación de inferencia entre proposición y proposición, ahí es donde los textos de lógica nos van a hablar del salto lógico. ¿No es cierto? Cuando yo de esta proposición llego aquí sin haber explicado cómo el razonamiento se ha ido desarrollando de manera lógica. Entonces, para nosotros, controlar los argumentos va a ser eso, controlar las inferencias. A ver, de esta proposición ha llegado a esta, y de esta segunda ha llegado a esta tercera, y ha llegado a esta cuarta, y está formando un argumento. Ahí es donde nosotros vamos a identificar argumentos. Por eso es que toda esta estructura de que nos habla la lógica nos dice que se describe utilizando dos términos que son muy importantes de considerar. La premisa y la conclusión. Esas proposiciones que sirven de base, ¿no es cierto?, van a ser las llamadas, o de base o de soporte a una conclusión, van a ser las llamadas premisas. Y ahí es donde recae nuestra labor, controlar las premisas y las inferencias lógicas que ha emitido el abogado de contrario, que ha emitido el juez en su resolución o en su recurso, en su incidente, en su medida cautelar,
en la audiencia de fundamentación de la apelación restringida, en el actuado oral que nosotros nos imaginemos, mucho más en juicio, ¿no? Sobre todo el control de la sentencia, que se basa mucho en esto. Pero para ver los argumentos tenemos que entender esta estructura que es básica. Proposiciones que en conjunto van a ir formando argumentos, porque los argumentos están constituidos o estructurados por proposición. Entre estas proposiciones debe existir necesariamente siempre una inferencia lógica, de razonamiento. Tiene que venir de la una de la otra, ¿no es verdad? Y a eso se va a llamar premisas que van a soportar, van a ser el sostén de lo que al final se va a llamar la conclusión, que son las premisas del argumento, ¿no? Entonces, esa es la estructura de un argumento. De esa forma tenemos que ir nosotros verificando si se cumplen o no los elementos estructurales de un argumento para poder analizarlo en audiencia o, bueno, en nuestros estudios cuando corresponda. Entonces, lógicamente, la conclusión de un argumento es la proposición que se afirma, ¿no es cierto?, en base con otras proposiciones del argumento. Si decimos que se lo investiga a Juan porque había robado el Banco Nacional, pero él demuestra con un video que en ese momento está, no sé, en Cochabamba, digamos, ¿no es cierto?, y que lo filma una de las cámaras de seguridad de la plaza de Cochabamba, las premisas se irán formando de manera lógica y se dirá, se acusa a Juan de haber robado el Banco Unión el lunes a tal hora. Sin embargo, Juan el lunes a tal hora estaba en Cochabamba. Conclusión, ¿no es verdad? Conclusión, Juan no pudo estar en el Banco Nacional el lunes a tal hora porque estaba en Cochabamba. Ese es un razonamiento lógico de lo más simple del cual no necesitamos leernos un libro de lógica entero, sino simplemente saber los elementos de un argumento. Por ejemplo, este ejemplo de conclusión que nos da el libro de lógica de Irving Copy y el señor Cohen, dice: nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Por lo tanto, cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado una teoría, no un hecho. ¿Hay una premisa? Sí, la primera parte. Nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Es una afirmación, es una proposición. Él afirma que nadie estuvo presente la primera vez que hubo vida en la Tierra. Y por lo tanto, cualquier enunciado acerca de este hecho o de este elemento es una teoría y no es un hecho. Esa es su conclusión. A veces, las conclusiones no se presentan de una forma tan simple. Hay diferentes formas de presentarse los argumentos, ¿no? Tienen diferentes formas. Toda ley es un mal, dice esta frase, pues todas las leyes son un atentado contra la libertad. Si ustedes verifican, está estructurado al revés. El argumento va primero y la premisa va después, porque está concluyendo que todas las leyes son un mal, porque todas las leyes son un atentado contra la libertad. Entonces, los argumentos a veces se dan de la manera que nos gustaría que se den, ¿no? Premisa, conclusión. Pero a veces se dan de manera diferente, de manera equivocada, de manera desordenada, digamos. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar cuál es la premisa y cuál es la conclusión, porque los jueces en sus resoluciones, en sus sentencias, sobre todo las salas penales y el Tribunal Supremo de Justicia, que últimamente le está gustando hacer retórica y no resolver las cosas, utilizan premisas y conclusiones. Ahora, ¿cómo identificamos cuando no hay argumentos? ¿Dónde no hay argumentos? Primero decir que si bien un argumento es un conjunto estructurado de proposiciones, que eso ya nos ha quedado claro, eso no quiere decir que todos los conjuntos estructurados de proposiciones sean argumentos. Y eso es algo que
realmente nos cuesta identificar, porque nosotros creemos, muchas veces hay abogados que hablan 10 minutos y no han dado un solo argumento. Y nosotros tenemos que tener, perdón, la capacidad de identificar esos momentos y esos errores. Entonces, si bien los argumentos son conjuntos estructurados de proposiciones, no quiere decir que todos los conjuntos estructurados de proposiciones sean argumentos. Por ejemplo, y esto es un ejemplo realmente muy interesante, porque de semejante párrafo nos esperamos, pues, mínimamente que nos establezcan por lo menos un argumento, ¿no? ¿Qué es lo que dice? En ese mismo mundo en donde viven ahora más de 1.000 millones de personas con un nivel de ingresos nunca antes conocido, hay otros casi 1.000 millones de personas que luchan por sobrevivir con el poder adquisitivo equivalente a un dólar estadounidense al día. La mayoría de los pobres, más pobres del mundo, están mal alimentados, no tienen acceso al agua potable, no pueden enviar a sus hijos a la escuela. De acuerdo con la UNICEF, actualmente mueren más de 120 millones de niños, 30.000 al día, por causas prevenibles relacionadas a la pobreza. Si alguien se anima, ¿cuál sería el argumento? Pero desde ya, ¿cómo termina la diapositiva? Incluso lo indica, ¿no? Es un informe de la UNICEF, un extracto de un informe de la UNICEF. Entonces, ahí no hay argumentación alguna, está informando, son proposiciones que simplemente dan información, dan afirmación, dan información, afirman cosas, pero no concluyen nada. Y hay muchas veces en las que los abogados y nosotros mismos tal vez incurrimos en el error, obviamente, y tenemos que ir perfeccionándolo todos nosotros en la práctica, es que según nosotros hemos argumentado un montón, pero tal vez hemos hecho esto, ¿no? Hemos informado algo. Y es una estrategia y es una herramienta de litigación el hecho de identificar cuándo realmente están argumentando y cuándo no. Entonces, para tener la idea clara, en el proceso penal que nos interesa, los argumentos en el derecho, ¿qué características y requisitos deben cumplir los argumentos en el proceso penal? Vamos de arriba a abajo. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido en la 100/2013, que establece el contenido esencial del derecho a la debida fundamentación, y que muchos constitucionalistas dicen que hasta el momento sería la que tiene el estándar más alto respecto a ese derecho, que, bueno, está en el 90% de las sentencias constitucionales, seguramente, el derecho a la fundamentación. Dice: entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado, que tenga a su cargo el decidir, porque estamos hablando de derecho, ¿no? Aquí se tienen que tomar decisiones, la ley no es semántica, la ley tiene que ser aplicada, y la aplicación de la ley genera la modificación de la vida de las personas. Entonces, cuando alguien tenga que decidir algo, pretende hacer uso de facultades, cuando una persona de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad, principio de razonabilidad, este se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia, porque se manifiesta como y aquí es donde abrimos comillas, mayúscula, negrilla y todo, mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad. Entonces, lo que nos y termina, ¿no? Principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿Qué nos quiere decir este párrafo de esta sentencia constitucional que está empezando a explicar el derecho a la fundamentación con este párrafo, ¿no? Que los argumentos en el proceso penal y en el derecho, cuando hablemos de autoridades públicas, privadas, administrativas o lo que sea, la argumentación va a ser bajo el principio de razonabilidad, porque no le queda otra. La limitación de la arbitrariedad, la barrera de contención de la arbitrariedad es la razonabilidad. Entonces no se puede permitir que los jueces o las autoridades administrativas o públicas o privadas realicen
argumentaciones irrazonables. Y nuestra litigación va a basarse en mantener este principio de prescripción o interdicción de la arbitrariedad. Tenemos que lograr que la argumentación mínimamente cumpla con los parámetros lógicos, estructurales y necesarios. Por lo menos razonablemente tienen que eliminar o negarnos algo, ¿no? Es más, el Auto Supremo 77-2018 de 23 de febrero establece: el derecho y la práctica jurídica se manifiestan, dice el Tribunal Supremo, en la sala penal a través de un canal necesario, el lenguaje. La exposición de argumentos y la sostenibilidad de los alegatos que las partes propongan, o en su caso, la solidez con la que las decisiones judiciales forjen autoridad, deben someterse al lenguaje. No puede ser más claro este Auto Supremo. O sea, tenemos que saber controlar la argumentación, tanto de manera escrita como de manera oral. Porque la exposición de argumentos, dice, que hagan, o alegatos que hagan las partes, o inclusive la solidez de la decisión judicial, que puede ser oral, puede ser escrita, ¿no? Deben someterse al lenguaje. No nos pueden venir a cometer faltas de argumentación o lingüísticas, porque es nuestro deber controlar eso. Esto no quiere decir que el argumento jurídico, dice, sea encasillado solamente a lo gramatical, a la semántica, y que solamente vamos a hacer como un examen de lenguaje, ¿no? Que escriba bonito y ya está, con sintaxis y demás. Sino que hay que hallar un punto intermedio, dice, ¿no? En el que a partir del lenguaje, la transmisión de los argumentos jurídicos y el razonamiento de los jueces adquiera estabilidad y permanencia. No vamos a venir, como si estaríamos en colegio, a decir, bueno, sujeto, predicado, proposición, interjección, no. Pero sí vamos a buscar la razonabilidad de las decisiones a partir de la estructuración de argumentos y el control de argumentos, para que en el resultado final, como dice, sea generar la sensación de haberse impartido justicia. Tomando en cuenta lo que dice la RAE, que utiliza el Tribunal Supremo de Justicia, dice que es la acción de argumentar. Argumentar es aducir, alegar, poner argumento. Y argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar, y aquí vamos a donde estábamos hace rato en las diapositivas, una proposición. Vamos a utilizar lógica y términos de lógica y la estructura de la lógica de la argumentación. Para probar o demostrar una proposición, que es una afirmación de hecho, ¿no? O bien para convencer a otro de que aquello que se afirma, o se niega. Bueno, entonces, inclusive, vean, esto es la primera vez que lo leo en un Auto Supremo, en una jurisprudencia, dice que la sala, aquí que está con negrilla, sin desconocer ninguna de las situaciones, es decir, el debido proceso, el derecho a la fundamentación, considera que la motivación y fundamentación de las decisiones no es un fin en sí mismo. Entonces, no es que tienen que estar motivadas porque es la finalidad, sino que la finalidad es dar una explicación razonable de los problemas que se tienen, tanto por parte del Estado como de nosotros que vamos a participar en el debate y en el proceso. En virtud a eso, vamos a terminar con esto, que va a ser bien cortito, de las falacias argumentativas. Entonces, si ya hemos visto esto de los argumentos, de su estructura más básica, que debemos conocer para controlar cuándo hay un argumento, cuándo no hay un argumento. Y además ya hemos visto que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo van por la misma línea. Razonabilidad, el uso adecuado del lenguaje, la demostración y además
la concatenación adecuada de proposiciones. Eso es argumentación jurídica para nuestro Estado. Nuestro Estado lo ha visto de esa forma y nosotros tenemos que cumplir. Entonces, ¿cuándo vamos a identificar cuando hay malos argumentos? Cuando veamos y sepamos identificar falacias argumentativas. Aquí hacemos un paréntesis porque las falacias argumentativas existen en todo, en cualquier actividad humana en la que se utilice el lenguaje, es decir, prácticamente en todo. Puede haber falacias argumentativas en matemáticas, en física, en química, en auditoría, en lo que sea. En cualquier materia o actividad humana en la que intervenga el lenguaje y la utilización de argumentos, van a haber falacias argumentativas. Existe en la política, existe en la educación, en absolutamente todo. Entonces, no hay que saber todas, porque hay un montón de falacias que no nos van a servir. Yo creo que hay que saber unas cuantas que sí nos van a servir para controlar los argumentos en la retórica judicial. Entonces, primero, la falacia argumentativa, cuando las premisas de un argumento no consiguen apoyar su conclusión, decimos que el razonamiento es malo. Decimos que el argumento es falaz. Entonces, una falacia es el tipo de argumento que puede parecer correcto, ¿sí? Pero que mediante una revisión más minuciosa se prueba que no es correcto. Las trampas que ponen las falacias pueden evadirse cuando se comprenden bien los tipos de errores de razonamiento que provocan. Entonces, nuestra obligación es identificar falacias en la audiencia, porque pueden utilizar falacias para refutar, entre comillas, refutar nuestros argumentos o tratar de ganar el caso. Y nosotros tenemos que tener el conocimiento para refutar las falacias. Nosotros hoy nos vamos a ocupar solamente de 3, porque como les digo, no hay una lista acabada de falacias, son un montón y muchas se dirigen a aspectos políticos, de publicidad, otro tipo de elementos que no son jurídicos. Los más importantes para mí serían estos. Primero, las falacias de relevancia son las más numerosas y comunes, aquellas en las que las premisas no son relevantes para la conclusión extraída. Esto es importante. Las premisas no son relevantes para la conclusión extraída, aunque parecen ser relevantes, pero nos engañan, ¿no? Entonces, hay un defecto en las premisas del argumento. Entonces, discutiremos las falacias de apelación a la emoción, que es el argumento ad populum, o para el pueblo, o al pueblo, la falacia de la pista falsa, ¿sí? Y la falacia del hombre de paja, o la conocida como la falacia del espantapájaros también. Primero, la falacia de apelación a la emoción o argumento ad populum. Los abogados lo utilizamos mucho. Yo creo que hay abogados y hay personas que ya abusan de eso y además creen que van a ganar un caso con eso. Y no es correcto. Es parte de la retórica porque tenemos que convencer, tenemos que persuadir, ¿no es cierto? Pero es un mecanismo de los demagogos y sobre todo los publicistas, ¿no? Apelar a las emociones de la audiencia. El abogado tiene que hacerlo, sí, pero tiene momentos para eso. Tiene momentos para eso. En la cautelar un poco, ¿no? Si estás con la víctima, si estás con el imputado, depende con quién te toque, apelaremos un poco a la emoción, a la situación individual del sujeto, a una cuestión muy importante, pero no vamos a basar nuestra defensa o nuestro patrocinio en eso. Lo mismo en el juicio, ¿no? No vamos a ganar un juicio por pena o por misericordia, ¿no? Apelar a la emoción es falaz. Es un razonamiento falaz. ¿Por qué? Porque en lugar de basarnos en la evidencia del argumento racional, o sea, Juan no mató a Pedro, ¿no es cierto? Vamos con una falacia argumentativa a la audiencia y decimos, utilizamos lenguaje expresivo. Pero Juan es el único padre de 3 hijos huérfanos, que su madre tiene cáncer, que esto, que el otro, que tal vez es cierto. Pero ese argumento es una falacia para el debate,
Porque ¿qué se está debatiendo ahí? Si Juan mató a Pedro. Entonces estamos utilizando una falacia para simplemente causar algún tipo de emoción en la audiencia, en los jueces, y apelar a las emociones del auditorio, y eso es una falacia argumentativa, porque es un argumento que al debate no le afecta en absolutamente nada. Para provocar entusiasmo en pro o en contra de una causa, ¿no? Entonces, hay que usarlo, sí, en algunos momentos, pero hay que ver también cuándo lo están usando y refutar, ¿no? O sea, señor juez, aquí han venido solamente apelando a la emoción y misericordia de su autoridad, porque se le llama también el argumento ad misericordiam, no solamente ad populum, ¿no es cierto? Apelación a la misericordia, falacia en la que el argumento se apoya en la generosidad, en el altruismo o en la piedad, más que en la razón. Por eso es un argumento falaz, porque no está basado razonablemente. Es en los juicios penales, como dice el ejemplo, y esto es sacado del libro de lógica del señor Cohen y Copy, como les dije, que se los vamos a pasar. La compasión del jurado no tiene ningún peso en la culpabilidad o inocencia de los acusados. Discutible, a veces sí. Sin embargo, de todas las formas, el abogado va a apelar a la compasión. Puede hacerse de manera directa. Inclusive, vean el ejemplo que es realmente muy bueno, ¿no? Sócrates, que es uno de los grandes oradores, durante su juicio en Atenas, se refirió con desdén a los acusados que se presentaban acompañados por sus hijos y su familia para dar pena, ¿no? Y buscaban misericordia en los jurados. Y eso está en el manual de oratoria de Sócrates. Ahora, él se manifestó de mala forma contra estas personas porque decía que estaban incurriendo en una falacia argumentativa, ¿no? Querían dar pena y no ganar con razonamiento y con evidencia. La otra falacia de la pista falsa, y esta es una de las más comunes, si es que no es la más común en la que incurren las autoridades judiciales, sobre todo que emiten una mayor cantidad de resoluciones. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que siempre conversamos con los colegas, no sé si ustedes lo compartan, pero nosotros como abogados estemos con la víctima, con la defensa, incluso el fiscal, cuando el fiscal pide algo y le niegan, ¿no? A los abogados igual nos niegan cosas. Yo creo que me voy conforme cuando un juez me dice, mire, yo le niego esta solicitud o lo condeno o improcedente la apelación, la casación o lo que sea, cuando me responden y me dicen el argumento es este, ¿no? Por esta razón yo le estoy negando, no pienso de esta forma, por lo menos es bueno, piensa distinto. La autoridad judicial piensa distinto, pero me ha respondido, ha entrado a resolver lo que hemos pedido. Pero ¿qué es lo que hacen las autoridades judiciales? No todas, obviamente, pero la mayoría de los recursos tiene este problema, esta falacia, las resoluciones, perdón. La pista falsa, ¿no? Un argumento falaz que tiene que su eficacia radica en la distracción, porque se desvía la atención. Los lectores o los que escuchan, vean que puede cometerse esta falacia tanto en lo escrito como en lo verbal u oral, son distraídos por algún aspecto del tema bajo discusión que los aparta del tema central del debate. Se les obliga con esa falacia, ¿no es cierto?, con ese argumento, a atender observaciones o afirmaciones que pueden estar asociadas con el asunto, pero no es relevante para el fondo de lo que originalmente se debatía. Entonces, por ejemplo, para ese elemento, ya he cambiado de pantalla, supongo que se ve. Vamos a utilizar este extracto de un auto supremo, ¿sí?, que lo estoy pintando acá, que es real. Vean, inclusive he mantenido la letra que utiliza el Tribunal Supremo de Justicia, que lo he copiado de un auto supremo.
que habla del motivo de casación 3.3, ¿no? Del motivo de casación tercero. Cambió el nombre. Y vean qué es lo que se discutía en el recurso, para que ustedes vean qué es lo que responde. Y ahí van a poder identificar, evidentemente, o tal vez no, una falacia. El señor Condorito denuncia que su derecho a la impugnación y el principio pro actione, como elementos integrantes del debido proceso, fueron violados por el Tribunal de Alzada, ¿ya? Al fundar la decisión de improcedencia de la apelación restringida, ¿no? Está resumiendo el motivo de casación el Tribunal Supremo, y dice que el Tribunal de Alzada había declarado la improcedencia de la apelación restringida en aspectos formales, o sea, que en realidad dijo la sala penal, no se ha cumplido con la carga argumentativa en la apelación y declaró improcedente. Entonces se ha casado diciendo, pero un ratito, la sala ya ha admitido para resolver en el fondo ese motivo recursivo, porque como ustedes saben, todas las salas y todos los tribunales de alzada hacen primero un juicio de admisibilidad, ven que hay carga argumentativa y dicen, vamos a resolver en el fondo. En este auto de vista, admiten el motivo recursivo y cuando están analizando en el fondo dicen, es que no cumplió la carga argumentativa, improcedente. Entonces, lo que se denunció es que se estaba haciendo un doble juicio de admisibilidad y se le dice al Tribunal Supremo, ¿cómo nos va a negar por eso la apelación, no es cierto? Si ya lo había admitido para analizar en el fondo, ¿por qué no analiza en el fondo y por qué se ocupa de aspectos formales después? Alegando el incumplimiento de carga argumentativa en la indicación, vean esto, de los elementos de la sana crítica vulnerables. Pese a que los propios vocales, al momento de verificar el cumplimiento de los supuestos defectos formales, consideraron que se encontraron cumplidos, por lo que admitieron el recurso para el análisis de fondo. Afirma que los de apelación dieron a conocer supuestos defectos de forma después de haber admitido la integridad del recurso, cuando recién en tal momento debió ingresar a resolver el fondo. Muy bien. Ese es el resumen que hace, y muy bien, el Tribunal Supremo del motivo de casación, ¿no? Ahora, si ustedes ven, aquí empieza, ¿no? Estos son los precedentes contradictorios que se habían invocado. Este también había sido otro precedente contradictorio. Y aquí empieza a fundamentar. Los artículos 407 y 408 son normas orientadoras para la admisibilidad, y está hablando de admisibilidad. Nosotros hablábamos de admisibilidad en el recurso, sí, pero no específicamente de admisibilidad así genérico. Había un tema de debate, había un argumento. La jurisprudencia emitida por este tribunal sobre la admisibilidad nos habla del derecho a la impugnación, nos habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su aplicación dice que la aplicación de la admisibilidad debe ser proporcional en base al principio de proporcionalidad, subsanación, interpretación más favorable. También nos habla sobre las formas procesales de impugnación, la desformalización del recurso. Vean, o sea, sigue hablando de teoría jurídica, ¿no? 3.2. La distinción entre admisibilidad es amplia y profunda, entre una y otra, entre admisibilidad y procedencia. Entonces empieza a hablar de la diferencia entre admisibilidad y procedencia. El juicio de admisibilidad tiene como único efecto el habilitar la instancia, ¿no? Formalizar el análisis de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo. Ahí acaba su argumento. Y posteriormente dice esto, ¿no? Y le vamos a aumentar el tamaño para que vean que es en serio. En ese sentido, se evidencia que el auto de vista respondió a las problemáticas denunciadas por el recurrente de forma expresa, clara y lógica, dice. Debiendo tomarse en cuenta que si bien la motivación de fallo está vinculada al debido proceso, no tienen que ser exhaustivas ni ampulosas, dice. Tienen ni seguir una estructura. Se tendrá por satisfecho este requisito cuando la fundamentación sea breve, concisa, razonable,
tal como el auto de vista analizado. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles fueron sus argumentos? Ninguno. Y ahí incurre en la falacia de la pista falsa. ¿Por qué? Porque aquí nos dice cuál es el debate y posteriormente nos da una pista falsa. Nos habla de la admisibilidad, el recurso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los máximos tribunales de justicia, la interpretación favorable del recurso de apelación, de casación, y luego dice, en este sentido, el auto de vista respondió los defectos alegados. Me ha dado una pista que el lector puede ir siguiendo y al final no responde los argumentos. Y esta es una falacia de la pista falsa. Es una falacia argumentativa evidente en la que incurre el auto supremo y que ya ha vulnerado, por supuesto, el derecho al debido proceso, la debida fundamentación por una indebida argumentación falaz en base a lo que estamos viendo. Entonces, como ustedes podrán ver, realmente ocurre. Y así ocurre siempre. Cuando no te quieren responder, van a incurrir en esa falacia o en esta. La falacia del hombre de paja o la del espantapájaros, ¿no? Donde te da la impresión de que te están respondiendo, ¿no? Te da la impresión de que te están respondiendo. Tú dices, hay doble juicio de admisibilidad en la apelación restringida y eso viola el derecho al recurso. Y va a venir el auto supremo, la autoridad judicial, o de manera escrita, en este caso, si es auto supremo, te va a decir, bueno, no existe la vulneración del derecho al recurso porque no es evidente que se haya emitido ilegalmente la admisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que te cambian lo que tú dijiste, que te cambian tu argumento y parece que te están respondiendo, pero en realidad no te responden, sino que le han dado otro sentido al argumento que tú habías dado. Argumento por el cual se da la impresión de refutar otro argumento, pero se hace a través de una idea que no va en la línea de la argumentación de la discusión, por lo que no se refuta debidamente el tema de fondo. Se dice que quienes involucran a esta falacia están en realidad atacando a un hombre de paja, a un hombre ficticio, porque el argumento es ficticio. Te cambian el argumento y te responden el argumento que ellos cambiaron y nunca el tuyo, ¿no? Por ejemplo, y este ejemplo es muy simple y muy claro. A, creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones. B, la refutación falaz. Obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. La falacia está en que en el argumento A en ningún momento propuso que los adolescentes debían quedarse encerrados en casa, sino que decía que es malo que vayan solos de vacaciones. Entonces, cambias el argumento y es la falacia del espantapájaros. Cuando tú no dijiste lo que ellos dicen, y valga la redundancia, que estarías diciendo. Entonces, y este defecto, perdón, antes de concluir, este defecto es algo que se puede identificar de manera clara en lo que establece el Auto Supremo 390-2018-RRC de 11 de junio, que en su doctrina legal aplicable le da una obligación a los tribunales de alzada, de apelación, de casación, absolutamente a todos, ¿no? Dice, el tribunal de alzada tiene el deber de identificar de manera concreta el agravio alegado a fin de emitir su fallo de manera coherente. ¿Con qué? Con los argumentos expuestos en un determinado recurso. Lo mismo de manera oral. El juez tiene que escuchar los argumentos y no cambiarlos y respondernos falazmente, ya resolviendo cada circunstancia de forma separada, puntual, precisa. Entonces, vean que la jurisprudencia no es que no haya tocado ya este tema de las falacias, no lo está haciendo de manera expresa,
pero ya cuando hablamos de la incongruencia omisiva, de que no me respondieron este argumento, de que la omisión de respuesta concreta, o cuando van más allá de lo que se les pide, ya son identificaciones de falacias argumentativas que nosotros tenemos que saber identificar, valga la redundancia, tenemos que saber encontrar de acuerdo a las inferencias, a las premisas y a las conclusiones de los argumentos. Ya nos hemos pasado un poco en la hora, como les dije, mi intención no es ser largo ni tedioso, he disfrutado mucho este módulo con ustedes, vamos a dar el trabajo final para que mañana ya el ingeniero lo pueda subir a la plataforma, con él va a quedar lo del plazo que corresponda para la realización del trabajo, y a todos colegas les agradezco su participación, su respeto, el hecho de que me hayan escuchado. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.